Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, Ahí va. Bien. Bueno, continuamos con la clase, ¿sí? Posiblemente esta semana suba dos videos porque la semana anterior no subí ninguno. Estuve ahí con bastante trabajo. Así que, bueno, acaba el primero. La clase anterior, ¿sí? Vamos a ampliar. Ahí va. Muy bien. No, bueno, estoy teniendo algunos problemitas, pero además de los que ya tengo, ¿no? Bien, la clase anterior comenzamos a decir que hacia el 49, la que es la etapa 49-52, desde el punto de vista económico, comienza a haber algunos problemas graves en la economía argentina vinculados a cuestiones internas y vinculados a cuestiones externas. ¿Sí? Tanto por cuestiones internas como externas, comienzan a haber problemas muy importantes en la economía argentina. Digamos, primer plan quinquenal que había funcionado bastante bien, eh, hasta el 49. A partir del 49, tanto por cuestiones externas como por cuestiones internas, fines del 40, principios del 50, la cosa comienza a ir mal. Esto lo modifiqué, sí, porque esto, en realidad, si lo pueden poner así, mejor, porque en el que yo puse estaba esto arriba y esto abajo, me parece que es más claro así. Había dos problemas importantes, que era el deterioro en los términos de intercambio, que eso lo expliqué en el video anterior, y la caída en el volumen de exportaciones, que lo expliqué en el video anterior, y que eso sí generó el problema más grave de la economía, que era, como pasa hasta el día de hoy, básicamente, la falta de divisas. La falta de divisas imposibilitó, hizo que cayeran las importaciones, ¿sí? Por ejemplo, la maquinaria, las herramientas, lo que siempre digo, el motor de la heladera, ¿sí? Para vender, para armar acá y venderla, bueno, un montón de insumos que estaba utilizando la industria argentina, de herramientas, de maquinaria, o lo que se denominan también insumos, por ejemplo, el motor de la heladera sería un insumo, ¿sí? Que eso se consume lo pagás afuera en divisas, y Argentina no tenía divisas, entonces caen las importaciones. La caída de las importaciones lleva a una parálisis de la actividad industrial, y como cae la actividad industrial, hay un estancamiento económico. Entonces, eh, como que se paraliza la economía, una parálisis de la economía, que más o menos sería algo que está pasando por distintas causas, pero tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Como la economía está como totalmente frenada. El gobierno ahí piensa como solución, sí, a este problema de la falta de divisas, dice, bueno, si el problema es la falta de divisas, ¿qué puedo aportar como solución? ¿Dónde estaría la vuelta de rosca, ¿no? Para resolver este problema. Acá dice, bueno, la clave entonces pasa por, si me faltan dólares, ¿sí? Es aumentar las exportaciones. Eso me va a generar las divisas. Entonces, ahora, ¿a dónde yo mirando mi economía, yo gobierno mirando mi economía, a qué actividad tengo que apuntar para generar ese aumento de exportaciones, ¿no? Y está claro ahí que la Argentina tenía ventajas comparativas, ¿sí? Es decir, te puede generar un producto de buena calidad y a un precio de equilibrio. Eso sería un producto donde vos tenés ventajas comparativas, donde estás ofreciendo algo de buena calidad y a un precio de equilibrio, mientras que otros tal vez lo venden más arriba. La Argentina era el agro. Acá, entonces, el gobierno ahí gira en su política económica y comienza como a apostar al agro. Pero obviamente que no es que Argentina vuelva un modelo agroexportador, porque no, pero de alguna manera es como que intenta, sin teniendo en vista la industrialización, por eso no es una vuelta al modelo agroexportador, pero está claro, como que, ¿cómo lo puedo resumir para que se entienda? Como que esto sería un medio. En el modelo agroexportador, la actividad agropecuaria era un fin. Acá Perón dice, bueno, impulso el agro, pero como un medio para generar otra vez importaciones, el motor de la heladera, se lo doy a la actividad industrial,
La actividad industrial produce la heladera, se vende y hay movimiento en la economía. ¿Se entiende? Como que acá hay una apuesta al agro, pero como medio, no como fin. Entonces, sí está claro, obviamente, que Perón había tenido una postura bastante, digamos, de dejar en un segundo plano al agro, y acá es como que le da cierta relevancia, porque era el que le podía generar las divisas, las exportaciones y las divisas. Entonces, a través de 3 políticas, ¿sí? La reasignación del crédito a las tasas subsidiadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Estado daba créditos a tasas muy bajas? ¿Sí? En 1940 el déficit industrial, el crédito industrial se multiplicó por 1,5, pero el del agro por 4. Se multiplicó por 4 la cantidad de créditos que el Estado le daba al sector agropecuario a tasas de interés bajas. Por otro lado, como eran tasas bajas, la idea era que los productores agropecuarios, como era un crédito bastante conveniente para el que lo toma, para el que le agarra la plata, el sector agropecuario ahí lo agarra y con esa plata, bueno, se pone a producir. La otra tiene que ver con la reversión de la política del IAPI. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en una primera etapa el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio lo que hacía era centralizaba el comercio exterior, primera cuestión, porque el productor local le vendía al IAPI y el IAPI era el que lo vendía al exterior. Y ahí había una diferencia entre el IAPI lo compraba a un precio y lo vendía a otro. Es decir, compraba la producción agropecuaria a un valor y la vende a otro más caro. Entonces el Estado ahí se quedaba con la diferencia. Bueno, eso obviamente, dijimos que el productor agropecuario, ahí hay que ver cómo uno lo mira, ¿no? Porque está claro que el productor agropecuario le convenía venderlo directamente afuera, ¿no? Es decir, porque el Estado argentino me estaba pagando $100 a mi productor agropecuario y al afuera lo vendía a 200. Es decir, el Estado argentino se quedaba con $100 porque lo vendía a 200 y le pagaba 100. Ahora, también dijimos que pagarle 100 no es que el tipo, hay que ver cómo uno lo ve, ¿no? Está claro que está perdiendo plata en relación a los 200, ¿sí? Pero si yo lo miro no desde a lo cual lo vendo, sino desde los costos de producción, es decir, cuánto le costaba al tipo producir, y obviamente le calculás también un margen de ganancia, el tipo no es que pagándole 100 perdía desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los costos de producción y algún margen de ganancia, no es que pagándole 100 perdía, ¿sí? Entonces, pero una vez que expliqué todo esto, que esto es cómo funcionaba antes, digo que hay una reversión. ¿Qué es una reversión? Como que lo doy vuelta. Y entonces, ¿qué comienza a hacer? Acá el IAPI toma una política muy arriesgada, que es para favorecer al productor agropecuario para que se ponga a producir, ¿sí? Lo que hace es pagarle un precio muy bueno por la producción. Es decir, si en el exterior están pagando 200, en realidad el precio se cayó a nivel externo, si ya no valía 200. Ese era el problema del deterioro en los términos de intercambio, ¿no? Como que había caído el precio. Yo antes dije 200, no, ya no te pagan 200, te pagan 100 afuera por la tonelada de trigo, te pagan $100. ¿Qué hace el IAPI? Le dice cayó a 70. ¿Sí? Por eso, fíjense ahí el deterioro en los términos del intercambio y que faltan divisas, porque antes lo que vos vendías a 200 ahora cayó a $70. Lo que dice el IAPI, le dice al productor agropecuario, bueno, vos ponete a producir, generá la tonelada de trigo que yo te voy a pagar $80. Fíjate que afuera te pagan $70, yo te pago 80. Ya como está claro que ahí pierde el IAPI en realidad porque compra la producción de trigo a $80 y afuera dijimos que la va a terminar vendiendo a 70, pierde 10. Hay todo un trasfondo de esa política y la idea es, bueno, recuperar el sector agrario y que después los precios es decir, los precios después iban a subir y ahí las cuentas del Estado, como que el Estado acepta estar en déficit un tiempo porque supone que después los precios agropecuarios iban a volver a subir y ahí como que vos recuperás los 10 que perdiste, ¿sí?
Entonces, pero bueno, era como un aliciente para que el productor agropecuario se pusiera a producir, porque le estaban pagando 80. Por otro lado, la reasignación de los permisos de importación. ¿Se acuerdan? Acá claramente estoy viendo también una característica del Estado interventor, en el cual el Estado no solo está interviniendo en la economía, como primero a quién le da los créditos, porque fíjense que acá los reasigna. Y por otro lado también reasigna los permisos de importación. Es decir, bueno, ya que tenemos pocas divisas, el Estado interviene diciendo, bueno, ¿a quién le permito importar y a quién no? Fíjense que es algo de lo que pasa más o menos actualmente. El Estado limita la compra de divisas y hay permisos de importación. ¿Sí? Como Argentina tiene pocos dólares, si vos querés comprar muchos dólares para traerte un auto, no te los vende directamente el Estado. Ahora, si vos querés traer una maquinaria para tu fábrica, bueno, tenés que pedir un permiso de importación. Entonces el Estado está interviniendo en el proceso económico, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Estado? Dice, bueno, ¿a quién le voy a permitir? Tengo pocos dólares. ¿A quién se los voy a dar para importar productos? Bueno, me conviene dárselo al sector agrario exportador, porque ese capaz, con esos dólares que yo le voy, compra una maquinaria agrícola, aumenta la producción agraria, vende y entran divisas. ¿Sí? Entonces ahí digo reasignación de los permisos de importación. Entonces con la reasignación de los permisos, la reversión de la política y las tasas subsidiadas, ¿sí? Es que se intenta, bueno, dinamizar el agro. Ahora está claro, ¿sí? Que hacia el periodo, fines de los 40, principios de los 50, había problemas que la economía argentina seguía teniendo, que era las exportaciones seguían bajas, la inflación comienza a ser un problema ya llamativo, se da algo que se denomina la carrera precios-salarios, ahora lo vamos a explicar. Hay un fuerte deterioro del salario porque como aumentan los precios y los salarios como que iban quedando como atrás, ¿sí? Y el estancamiento económico, que era la parálisis de la economía. Digamos, fíjense cómo salimos de ese primer plan quinquenal exitoso, que nosotros dijimos porque había aumento del salario real, ¿sí? Venta de heladeras, esto es actividad económica, venta de calzado, crecimiento del PBI, bueno, como toda esa etapa buena del primer plan quinquenal, pasamos a una etapa en la cual no se puede, si bien esto, dijimos que todo esto se intenta y hay avances, no se logra fuertemente generar una economía exportadora, se da la inflación. La inflación se da sobre todo por varios motivos. Uno de los motivos, no era el único, era la carrera precios-salarios, que eso es algo que pasa hasta el día de hoy, que tiene que ver con esta idea. ¿Qué sería la carrera precios-salarios? Sería, vamos a tratar de marcarlo de alguna forma, sería que yo tengo dos variables, ¿no? Que sería precios y salarios. ¿Qué sería esa carrera? Sería que hay un primer escalón, que es decir, aumentan los precios. Entonces, ¿qué pasa? Los sindicatos van y piden aumento de salario. Pero al otro año, el productor dice, como tuve que aumentar en mi fábrica los salarios, necesito aumentar los precios. Y acá el sindicato dice, bueno, como aumentaron los precios, el productor aumentó los precios, yo tengo que aumento salarial. Y entonces que era el productor, dice, como volvieron a aumentar los salarios, yo tengo que volver a aumentar los precios, porque en mi fábrica estoy pagando más salario, entonces voy a aumentar el precio de la zapatilla. Y ahí el sindicato dice, bueno, como volvieron a aumentar los precios, yo tengo que volver a aumentar, pido otra vez aumento salarial. Entonces, fíjense qué precios que estaban en determinado momento, ¿dónde están ahora? Si ahí hay como una carrera entre salarios y precios, ¿sí? Muchos plantean en realidad que en esa carrera entre precios y salarios no es una ley económica, obviamente, porque puede ser de otra manera. Esto no es
matemático, pero en líneas generales siempre como que van atrás los salarios que los precios, ¿sí? Como que en esa carrera el salario siempre va atrás que los precios. Entonces, lo que sí está claro es que esto va generando un problema de inflación. Fíjense, los precios estaban acá y ahora los precios están acá. ¿Sí? Entonces, ahí hay un aumento de la inflación, y que como los salarios fueron de atrás siempre, primero aumentó esto, pero después aumentó esto, siempre fueron de atrás, en realidad, y ahí lo conecto con esto, el salario va perdiendo, digamos, ¿no? Como que no, el salario no se puede, ni siquiera, obviamente no digo ganar, a lo sumo le empata a lo que es el aumento de precios. A lo sumo le empata, con el mejor escenario es que le empata, ¿sí? Pero si no, pierde. Entonces yo tengo caída de exportaciones, inflación por la carrera precios-salarios, acá tengo los sindicatos y a las cámaras empresarias, deterioro del salario, ¿sí? Que era, ¿se acuerdan? Uno de los objetivos era justamente el aumento del salario real, y el estancamiento de la economía. ¿Sí? Eso son problemas económicos que comienzan a ser muy visibles para este momento. Entonces, en 1952 Perón ahí como que se da cuenta que ya había que reorganizar la economía dado estos problemas. Que la economía argentina era diferente a la del 45, 46, en la cual él propuso esto, ¿no? Pero esto era para mediados del 40, ¿no? Como que ya esa economía de principio de los 50 ya se necesitaba otra cosa que esto. Se necesitaba otra cosa que esto. Entonces, lo que plantea en primer lugar es... ¿digo bien? Ahí está. Lo que se plantea en primer lugar, ¿sí? Sería un plan de emergencia. Como un plan de emergencia económica. El plan de emergencia sería, como le indica el nombre, como es un plan que da Perón desde el gobierno, ¿sí? Eso está claro. Ahora, es como un plan, sí, se quiere provisorio, ¿no? Como que intenta resolver una situación particular. Como que no era en realidad algo que estuviera como objetivos a largo plazo, ¿no? Es como decir, bueno, me surgió este problema y hay que resolverlo, ¿no? Bueno, hago un plan económico, pero como algo provisorio para resolver este problema. ¿Sí? Lo que quiero decir es que tal vez en otro contexto donde no estuviera ese problema, no lo hubiese largado este plan, el plan de emergencia. ¿Sí? Porque es algo más como provisorio para resolver un problema que vos tenés. ¿Se acuerdan eso cuando hablamos de estructural y coyuntural? Es como un plan más coyuntural, más dada de la circunstancia, como que la economía está teniendo un problema real y te quedan dos opciones: ¿te haces el tonto o lo resolves? Bueno, Perón ahí dice, bueno, lo resuelvo, ¿sí? Pero es como algo provisorio. Digo, si no hubiese estado la coyuntura, es decir, ese problema en particular de ese momento, tal vez este plan ni estaba. Muy posiblemente no estaba, ¿sí? Diferente es el primer plan quinquenal, que ahí sí está como más la idea, es algo que como donde vos tenés más expectativa o estás más lo ves como algo más que más responde a tus ideales. Esto es algo que responde a un problema dado. Bien, entonces, por eso es el nombre, plan de emergencia, ¿no? Entonces se dicta en el 52 y tiene un objetivo claro, concreto y único, que es detener el proceso inflacionario, porque el proceso inflacionario, bueno, estaba haciendo caer el salario, por ejemplo, que estaba haciendo como caer el salario real, ¿sí? Y es verdad que la inflación es un problema económico de cierta gravedad, ¿sí? Como que es un problema económico como que a largo plazo no, es un problema para la economía, ¿sí? Para todos, para el empresario, para el trabajador, obviamente más para el trabajador, ¿sí? Pero es verdad que también para el empresario es complejo. Entonces dice, bueno, tengo que resolver este problema, ¿sí? Entonces tengo un objetivo de plan de emergencia que es detener el proceso inflacionario, ¿sí? Y ahí es donde lanza dos medidas.
para detener ese proceso, ¿no? Como para reorganizar la economía sería, ¿no? Como que, bueno, estoy en este quilombo de emergencia, lo busco reorganizar, una vez que la economía está reorganizada, miro otra vez a largo plazo, no a la coyuntura, miro algo más estructural. Pero para mirar a lo estructural, a lo largo plazo, ¿sí? Tengo que resolver este problema que tengo ahora, que es la inflación. Entonces, ahí da dos medidas. Una, vamos por esta que es la más fácil. Y bueno, lo primero que determino es el congelamiento de las variables económicas, para evitar la carrera, para evitar esto. Entonces, si yo quiero frenar la carrera, ¿qué tengo que hacer? Frenar salarios y frenar precios. Congelarlos. Tengo que frenar precios y salarios. ¿Qué es lo que hace? Congela precios, congela salarios y obviamente también congela las tarifas de servicios públicos, porque también ahí eso lo maneja el Estado. Sobre todo piensen que en muchos casos eran empresas del Estado, de gas, de luz, transporte. Está claro que si el Estado aumenta el precio de las tarifas, es difícil también contener la inflación, ¿sí? Porque el que atiende en una carnicería va a decir, bueno, vos me aumentaste la electricidad y bueno, yo la heladera de la carne me va a venir más a fin de mes, entonces te va a aumentar la carne. Entonces ahí los servicios públicos también. Se frena precios, salarios y tarifas. Fíjese, hay también una clara medida del Estado interventor, ¿no? En la economía, que para un liberal esto es insostenible, digamos. Pero acá va el congelamiento, tenía una duración de 2 años, ¿sí? Para lo cual lo que proponía él es que una vez que se pasaban esos 2 años, lo que había que hacer era, a ver si esto lo explico. Sí, no, eso, fíjate, acá estoy cuando termina el congelamiento en esta diapositiva, ¿sí? Así que eso lo vamos a explicar, esto lo voy a explicar después, esto de productividad, todo esto lo explico después, ¿sí? Entonces, para congelar la inflación, para frenar el proceso inflacionario, lo que hace es detener el tema de los precios y congelarlos por 2 años. Todos los precios, obviamente, también el de una empresa privada, sí, todos. Y que los sindicatos no pidieran aumento de salario, es decir, ahí por 2 años. La otra era lograr el equilibrio fiscal. Es decir, porque, digamos, a ver, oh Dios, qué complicado explicar esto por acá. Este es el anexo 1. Porque es complicado explicar, porque el tema en sí mismo es complicado y encima que lo haya hecho Perón también es complicado. Porque no correspondería como a lo que por lo menos intento explicar de la política económica de él. ¿Por qué hay inflación? De hecho, es un tema que se debate hasta hoy, ni hablar en Argentina, ¿no? Y hay países que la inflación ahora es más baja, bueno, entonces no se discute tanto, pero en Argentina sí. ¿Por qué hay inflación? Hay varias explicaciones de acuerdo a la postura en la economía que se tenga. Obviamente, para algunos la causa es una y lo que está diciendo el otro es una boludez porque no es así, y para el otro lo mismo, la aposta porque hay inflación la tiene él y lo que yo estoy diciendo es una pavada. Entonces a veces es difícil porque hay como miradas diferentes. Una visión que, si se quiere, es más cercana a lo que es una perspectiva más liberal en la economía, una perspectiva más liberal de por qué, y de hecho si se pregunta hoy a un economista liberal por qué hay inflación hoy en la Argentina, va a dar la respuesta que más o menos yo voy a dar ahora. ¿Por qué es difícil la respuesta de explicar por qué hay? Que eso está en el anexo 1, que sería esto, lo que está en rojo sobre todo. Pero también es difícil porque en realidad Perón ahí toma esa explicación. Y ahí es también, supongo esto, sabiendo, ya me imagino a esta altura ustedes tienen claro que Perón no es un liberal en materia económica, en ningún aspecto, y en materia económica tampoco. Como que eso les puede hacer ruido, y si les hace ruido está bien, porque en realidad, claro, es como medio discordante, ¿no? Como que si, bueno, como si este tipo no lo veo como un liberal en lo económico, ¿cómo aplica esto? Esta concepción de la inflación, ¿sí? Siendo que es una concepción de la inflación más liberal. Bueno, sí, pasa eso, ¿sí? La hago corta.
Pero pasa eso. Es decir, no siendo un liberal de materia económica, toma como una concepción de la inflación liberal. Es muy importante, digamos, determinar cuáles son las causas, porque es muy importante, es clave en realidad. En realidad lo más importante es el tema de las causas, porque una vez que vos tenés la causa, tenés como el diagnóstico, la causa, tenés ahí a mano la resolución. Por lo menos sabes cuál es. ¿Sí? Como que yo digo, un médico, bueno, el tema es pegarle al diagnóstico. Una vez que uno le pega al diagnóstico, bueno, la medicina y todo eso te va a ir curando, pero el tema es saber el diagnóstico, ¿sí? Si yo ya le erro al diagnóstico, vamos mal, porque ahí la solución va a ser más difícil. Si yo tengo un diagnóstico claro, bueno, una causa clara, el médico ahí lo puede resolver, ¿sí? Entonces, como que en realidad es más importante determinar la causa del diagnóstico que la resolución en sí, ¿no? ¿Cuál sería la causa para esa concepción, si quiere, más liberal? En realidad lo que plantea es que el dinero, en realidad, el Banco Central, que es el que imprime el dinero, ¿sí? Debería... Hay como una relación. ¿Cuál es esa relación? La relación es entre cantidad de bienes que hay en un mercado, de bienes y servicios, y cantidad de dinero. Como que ahí hay una relación, debería existir una relación proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir proporcional? Que en la medida que esto crezca, es decir, que esa economía, la China, porque la economía china, si yo la comparo en los 50 y la comparo ahora, la economía china, bueno, China multiplicó la cantidad de producción de bienes y servicios, no sé, con no sé cuánto, un montonazo. ¿Sí? Si la economía china en 70, 80 años multiplicó la cantidad de bienes y servicios. Entonces, ¿qué sería lógico? Que el Banco Central imprima más billetes porque es una economía que necesita más moneda. ¿Pero por qué necesita más moneda? Porque produce más bienes y servicios, lo cual eso es buenísimo. Obviamente porque va a haber más plata, pero es una plata genuina. ¿Por qué? Porque en realidad responde a que hay más bienes y servicios. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder que genera un problema? Que es que tu economía no produce más bienes y servicios y un gobierno imprime más moneda. ¿Sí? Tenés que ganar una elección, entonces, che, aumento para todo, pum, listo, aumento más billete. Tengo que imprimir más moneda porque estoy en una crisis económica de la puta madre, del COVID, toda la gente está quedando sin laburo, pum, imprimo. Y está la gente que se está quedando sin trabajo, y no, sin trabajo, ¿cómo paga un alquiler? ¿Cómo paga la comida? Entonces ahí el Estado le da un subsidio. ¿Y pero dónde saco la plata? Bueno, imprimo más moneda. Entonces ahí la impresión de moneda no está respondiendo a que vos tenés más bienes y servicios en la economía, está respondiendo a otro tema. ¿Qué problema? Porque si no, ¿qué problema tiene eso? ¿Qué problema hay cuando vos imprimís más moneda sin la cantidad de bienes y servicios? ¿Qué problema hay? Los liberales dicen, bueno, porque si no, ningún gobierno tendría problemas en el mundo, porque si vos, como que la cantidad de billetes, agarrás la máquina y la haces, y a imprimir billetes, como que ningún gobierno del universo tendría problemas, ¿no? Porque imprimís y repartís plata y ya, listo. Ahora, claro, bueno, eso en realidad te genera un problema, que es que la moneda se desvaloriza, ¿sí? ¿Y qué pasa? Sí, la moneda se desvaloriza y se genera inflación. Es decir, que como la moneda pierde valor, vos que vendés una virome, es decir, vos tenés el bien, vas a pedir más de ese billete, si antes pedías uno, ahora vas a pedir 3, porque es una moneda que en realidad perdió valor. Si vos donde antes pedías 1, ahora pedís 3. Ahora, el problema acá, la inflación entonces, ¿sí? Está más explicado acá. Todo lo que está ahí de rojo. Entonces, si un gobierno, fíjense acá, el responsable de la inflación entonces es estrictamente el gobierno. ¿Sí?
Es muy importante. Bueno, fíjense que ahí, ya dando la causa, estoy dando entonces cómo se soluciona esto, ¿no? Ya fíjense que, por eso digo, la resolución es lo más fácil ahí. No es fácil de aplicar para un gobierno. Cuando un gobierno la tiene que aplicar no es fácil, es un quilombo, porque te genera mucho malestar social, obviamente. Pero digamos, como que después si la haces o no la haces es otro tema, pero la forma de solucionar está clara. Si yo te... ¿Y por qué está clara? Porque está clara la causa. ¿Cuál es la causa? Que vos, entonces, estás imprimiendo más billetes de la cantidad de bienes y servicios que está produciendo tu economía. Entonces, acá la que te queda es, para bajar la inflación, ¿sí? Una sería aumentar la cantidad de bienes y servicios. Pero en realidad lo primero que tenés que hacer es dejar de imprimir más billetes. De más, tenés que volver a la relación que corresponde. Después ver si aumentás esto. En realidad lo primero que tenés, se entiende como que vos estabas en esta relación, bienes, cantidad de billetes. Y vos hiciste esto. Esto te genera inflación. Bueno, si vos la querés bajar, lo primero que tenés que hacer es esto. ¿Sí? Y buscar que aumente la cantidad. Después, obviamente, esto mucho tiempo después, pero lo primero que tenés que hacer es esto. Es decir, reducir la cantidad de billetes. Volverla al equilibrio. ¿Sí? Después, si vos querés imprimir más billetes, lo que tenés que hacer es aumentar la cantidad de bienes y servicios y ahí aumentás. Entonces ahí sí vos podés dar un aumento de salario. Pero eso no generaría inflación. Si pasa esto, que aumenta la cantidad de bienes y servicios y aumenta la cantidad de moneda circulante, ahí no necesariamente generaría inflación. ¿Sí? Sería como un aumento real de la moneda. Perdón, como un aumento real, claro, de la cantidad de moneda, pero es un aumento real, digamos, ¿no? Real y nominal. Es decir, a mí me pagarían, es decir, en este escenario, entonces aumenta mi salario y ahí aumenta mi salario nominal, porque me van a pagar, y en el mismo tiempo el real, ¿sí? Pues yo voy a poder comprar más bienes y servicios. Bueno, esta explicación es bien liberal. Repito que la van a escuchar ahora, de hecho ahora Argentina tiene mucha inflación. Los economistas liberales plantean esta explicación, la que yo más o menos acabo de decir. Es muy curioso porque Perón ahí adopta esa mirada, pero por favor sean muy cuidadosos si les toca en un práctico o algo al redactar esta respuesta. Y más importante que el práctico, la prueba, es que lo tengan en claro esto. Digamos, porque si no, Perón es liberal, no, pésimo, le voy a poner que está mal porque está recontra mal pensado eso. Sí uno podría decir, por eso en las ciencias sociales las palabras son muy importantes, con mucha mesura, decir, bueno, Perón es, ¿verdad? Y en materia de inflación, como que uno precisa, en materia de inflación adopta una política liberal. Y ahí lo que dice es, bueno, lo que hay que ver es un equilibrio de las cuentas. Hay que reducir la cantidad de moneda circulante, hay que como equilibrar el presupuesto, digamos, ¿no? Es decir, entonces, por eso se va a ser más austero en el gasto público, ¿sí? Como más, se quiere... Sí, buscar más ahorrativo en el gasto público, no empezar a gastar así nomás, ¿sí? Sino ser austero en el gasto público, una reducción del presupuesto, por eso hace una reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas y de la obra pública, como que achica ahí, para no tener que gastar tanto ahí. Por otro lado, se reduce el crédito al sector público, es decir, esta plata que se daba a tasas bajas, ¿sí? Lo reduce. Y trata también, ¿sí?, de equilibrar las cuentas en el sentido de aumentar la cantidad de impuestos, ¿sí?, recaudar más el Estado. Entonces, se intenta ir a una situación de equilibrio fiscal, ¿sí?, y de congelamiento para detener la inflación. Como que plantea que la economía tenía que detener el proceso inflacionario. Algo que en cierta medida logra, porque esta es la inflación argentina. En 1952 era el 39, más o menos va a ser como la actual de este año de Argentina. Y fíjense cómo la detuvo en el 53 y en el 54. Digamos que esta es una inflación, sí, recontra aceptable, y ni hablar para la Argentina, ¿sí? Mientras que Brasil, que a veces como se tiene que mirar esto, como en comparación, pues a veces si se mira solo a la Argentina está mal, vos lo tenés que mirar con otros países, mientras que Brasil tenía en ese momento, ¿no?, el año 54, un 18 y el Reino Unido tenía un 2.
¿no? Esto sirve también para poner en contexto. Entonces, una vez, quiero ver cuánto vamos. Ah, joya, me queda. Bien. Bien, entonces, una vez que este problema se fue resolviendo, que dijimos que era el problema más de emergencia, es que Perón decide ir a otro problema muy importante, ¿sí? Si se quiere un poquito también más fuerte, que era la parálisis de la economía. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el problema era que la economía argentina estaba estancada, ¿sí? Derivado de la falta de divisas, ¿sí? Entonces, que eso es la recesión. Una parálisis de la economía, ¿sí? Lo cual esto obviamente es negativo para cualquier economía en cualquier parte del mundo, que su economía esté frenada, por falta de divisas, ¿sí? Porque Argentina no tenía tantas divisas, como que Perón dice, bueno, una vez que yo tengo más o menos encaminado este tema, puedo mirar el otro. ¿Cuál es el otro? La recesión, vinculado a la falta de divisas y vinculado a que en el primer plan quinquenal no se buscó alentar el ahorro, sino más que nada, lo que ustedes sí ya saben, se buscó alentar el consumo, la demanda. ¿Sí? La demanda es algo diferente al ahorro. El ahorro es, yo agarro el salario y lo pongo en el cajón. Lo otro yo salgo a gastarlo. ¿Sí? Que es lo que se buscó. Me voy al cine, me compro una bicicleta, me compro un auto, una moto. Bueno, ahí yo lo estoy gastando. ¿Sí? Lo otro es ahorro. Entonces, ¿por qué se planteaba que había una parálisis de la economía? Porque faltaban divisas, faltaban dólares, ¿sí? Y también, como era una economía que como que no alentó el ahorro, y al no alentar el ahorro, no había inversión. Porque para que un empresario pueda invertir, previamente tuvo que haber ahorrado. Entonces, como no, en la etapa anterior no hubo un momento de ahorro, no había inversión. Si no hay inversión, digamos, si el dueño de un restaurante no ahorró, no va a poder abrir otro restaurante. Si el dueño de un taxi no ahorró, no va a poder comprar otro taxi, ¿sí? Si el dueño de una constructora inmobiliaria no ahorró, no va a poder construir otro edificio. Entonces, claro, y como no hay construcción de edificio, no hay otro restaurante y no me acuerdo qué otro ejemplo dije, ¿sí? No hay otra verdulería, ¿sí? Porque no hay ahorro, la economía está parada. Entonces, el Estado comienza, ¿sí?, a impulsar el crecimiento del ahorro. Porque dice, bueno, si yo quiero mover la economía, activarla, reactivarla, ¿sí? Reactivar la economía, lo que primero tengo que hacer es facilitar el ahorro, lo cual ciertamente se logra. Entonces, ahí ingresamos a un nuevo contexto, ya en el 52, superado este primer problema de emergencia y este segundo problema, ya tengo un nuevo contexto en el cual, ¿sí?, donde tengo cierta capacidad de ahorro, una caída de inflación, como estos dos problemas más coyunturales, ¿sí? Estos dos problemas más coyunturales, más de circunstancias, y bueno, pero ya lo estoy superando, estos problemas más de emergencia, los estoy superando. Bien. Entonces, lo que yo dije antes, puedo mirar la cuestión estructural, como esa mirada más de largo plazo, ¿no? Es decir, había un escenario favorable para superar un problema estructural que la Argentina tenía. Algunos plantean que tiene hasta el día de hoy, que era la falta de divisas. ¿Cuál era la falta de divisas? ¿A qué te llevaba la falta de divisas? Llegaba a que, y ahí voy a llegar al gran problema central, que es que la falta de divisas
hace, y algunos, repito, lo plantean hasta el día de hoy esto. Como que, ¿qué digo falta de divisas? Digo que Argentina hace 2 años, 3 años tiene, después no tiene, entra en crisis, quilombo, después se recupera, vuelve a tener divisas 1 o 2 años, entonces ahí nos vamos al exterior, gastamos los dólares, yo compro dólares, el otro compra dólares, traemos celulares de afuera, esos 2 o 3 años hasta que después se vuelven a acabar los dólares, otra vez quilombo, parálisis de la economía, cierre de negocios. Entonces, como que entras como en esa dinámica, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de la falta de divisas recurrentes? Tendrás como una falta de divisas recurrente. Cada X cantidad tenés falta de divisas. Por eso es un problema estructural. Pues te puede pasar a toda la economía del mundo, a todas, en algún momento le falta, pero si te pasa cada periodo de tiempo cercano que vos te quedás sin divisas, es como que tenés un problema en tu economía, ¿se entiende? Como ya un problema estructural, hay algo ahí que se está haciendo mal. Ahora, ¿cuál es el problema de la falta de...? La verdad que no es un problema que alguien no pueda... No está bueno, pero no es un problema que alguien no pueda viajar a Nueva York, digamos. ¿Cuál sería el problema de la falta de divisas? Que hace que la economía no pueda crecer de manera sostenida. Como que la economía crece, entonces cuando hay divisas, 2, 3 años crece, se frena. Quilombo, crisis, se recupera, otros 2, 3 años crece, quilombo otra vez. Es como que tu economía no se desarrolla. Ahí ese es el verdadero problema estructural, donde juega la falta de divisas. Por eso, es decir, se frena el crecimiento continuo. Lo cual el crecimiento continuo, es decir, que vos crecés un año al otro, tu economía crece. Cuando vos eso lo sostenés durante mucho tiempo, el crecimiento económico, cuando vos lo sostenés durante mucho tiempo, llegás a algo que denominás como el desarrollo. Que eso en realidad fue lo que le pasó a China, ¿sí? China está, digamos, no creció durante toda su vida, pero desde fines de los 70, ¿sí? Es decir, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 2000, 2003, ¿verdad? La economía china es claro. Entonces, vos mirás China del 2020 con la China de 1970, que en términos históricos es muy poquito. Fíjense que, digamos, en menos de la vida de una persona, si comparo 1970 con 2020, ¿sí? Es menos de la vida de una persona. Bueno, China está completamente transformada, es otro país, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque dio el crecimiento sostenido. Entonces el país se desarrolló y se transformó. Bueno, eso, Argentina es que no crecía. No, Argentina crecía, pero es lo que yo decía antes. Bueno, crece 2 años, 1, 2, 3, quilombo, crisis, otra vez volvés al punto de partida. Volvés a crecer 1, 2, 3 años, quilombo, crisis, volvés al punto de partida. Entonces como que estás 20, 30, 40 años de tu vida así. Ese es el verdadero problema estructural, a lo cual juega la falta de divisas. Entonces ahí donde Perón dice, bueno, resolví estas 2 cuestiones de emergencia y puedo ver el tema estructural. ¿Cuál es el tema estructural? La falta de divisas que me lleva a un crecimiento que no es continuo, se frena. Y con lo cual Argentina no se desarrolla. Entonces comienzan a surgir estos problemas. Bueno, a ver, ¿cómo revertir estos problemas? Y las pocas divisas que hay, ¿en qué las estamos gastando? Porque vos tenés que ver, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver esta situación? Y las divisas, ¿en qué se gastan? Digamos, ¿en qué las estamos gastando? Bien. Bueno, cortamos acá, así ya después en el siguiente, sí, ya termina, porque es hasta acá. 1, 2, 3, sí. Ya esto es el anexo, bueno, que son... Sí, fantástico. En el otro video ya termino este tema, ¿sí? Les mando un saludo grande y bueno, estamos en contacto.